Qué bueno, qué padre, que están a gusto, que están bien. Debemos de... ¿Cuántos saben y cuántos creen de verdad que la vida se complementa o se va haciendo vida con esfuerzos y sacrificios, a base de esfuerzo, a base de tenacidad, a base de insistir? ¿Cuántos creen en eso? Como que es normal, es parte de la vida, ¿verdad? Y el hecho de acercarte a la palabra de Dios y venir a los caminos de Dios y seguir en los caminos de Dios, eso implica que seas tenaz, que persistas, que seas persistente, que intencionalmente vengas y te acerques a Dios, porque las cosas no suceden por accidente. Las cosas buenas no van a suceder por obra de la casualidad. Las cosas buenas no van a suceder por un golpe de suerte o por un día de suerte o un día afortunado. Yo te voy a decir una cosa: las cosas buenas suceden cuando tú decides buscarlas, cuando tú decides ir por ellas, cuando tú decides hacer las cosas. Es cuando suceden las cosas buenas en la vida. Las cosas buenas en la vida no caen del cielo fácilmente o por obra de la casualidad, no. Dios ha determinado bendecirnos, Él ha hecho promesa de bendición, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Yo le doy gracias a Dios por todos los que hoy están aquí, y lamento mucho por los que no están, y lamento mucho por los que son inconstantes, porque hay mucha inconstancia en la vida del hombre, lo dice la palabra. Hay mucha inconstancia en los hombres, hoy sí, mañana no. De verdad le doy gracias a Dios, porque los que han luchado y los que han persistido en la constancia, ¿saben qué? Van a ver bendición. Van a ver bendición. ¿Cuántos lo creen? Dios va a bendecir la constancia, Dios va a bendecir tu esfuerzo, Dios va a bendecir tu perseverancia. Y aquella persona que no es perseverante, que no es constante, que no insiste, no va a alcanzar las cosas. Son leyes naturales y principios espirituales. Pero qué padre que hoy estamos aquí. En Gálatas 4:28, fíjate lo que dice Gálatas 4:28, te lo voy a leer así nada más. Dice: y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Hace 8 días hablábamos de que todos tenemos promesa. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que somos hijos de la promesa? Y aquí en Gálatas 4:28 dice: y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Dile al que tienes a un lado: ¿sabías que tú tienes promesa de parte de Dios? Pregúntaselo. Dile: tienes promesa de parte de Dios. Hay algo que Dios tiene para ti. Es que hay algo bueno para ti esta mañana. Hay algo bueno, tú tranquila, no te preocupes. Hay algo bueno. Mira, hace 8 días estábamos hablando de que todos tenemos promesa de parte de Dios. Y yo quiero como que darle una continuadita a lo de hace 8 días. Quiero hablar un poco más de eso, porque creo que es importante que todos sepamos que de verdad hay promesa de parte de Dios. Hay promesa, tú tienes promesa. Mira, en Hebreos 6, en lo que arreglan ahí, Hebreos 6, ahí se oye mejor, se dice: por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre. Escúchame bien, hay una promesa, dice, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Este pasaje lo leí la semana pasada. Dice: como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Mira, yo quiero que de verdad pienses un poquito en esto. Porque Dios dice: ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. Bendeciré tu descendencia, bendeciré tu casa, todo lo que eres como persona, tu familia, todos tus recursos, todo lo que tengas, yo lo voy a bendecir y voy a hacer que se multiplique. Esa es la bendición, la promesa que Dios le hizo a Abraham, y esa es la promesa que es hoy para ti. Hoy en día está vigente.
Dios quiere bendecir tu vida, quiere multiplicar tu vida, al grado, fíjate cómo dice, que sea incontable. No solamente está hablando de cosas que tú vas a poseer, está hablando de cosas inclusive que van a poseer los tuyos. La gente tuya, tus generaciones, es decir, tus hijos, tus nietos, van a ser bendecidos por Dios. Va a haber bendición en tus hijos, va a haber bendición en tus nietos, va a haber bendición aún tú en la vejez. Vas a poder ver la bendición que Dios ha hecho en tu familia, en los tuyos. Ese es el alcance de ese es el tamaño de esta bendición. Dice, te multiplicaré. Hay otros pasajes, o sigue diciéndole Dios a Abraham, como las estrellas del cielo va a ser tu descendencia. Es decir, la promesa es muy grande y vasta. Hay mucha bendición en la promesa de Dios. Hay mucha bendición en el llamado de Dios. Pero yo te quiero decir esta mañana, porque esto te lo hablé un poco la semana pasada. Lo estábamos hablando la semana pasada. Creo que ahí se oye mejor, ¿no? Levanten la mano si ahí está bien. Ahí ya nada más súbanle tantito más, súbanle un poquito más, un poquito más. Ahí está bien. Ok, o un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poquito más abajo. Y ahí, un poquito más, a ver ahí, óiganle ustedes, ok. Ok, abajo, bájale un poquito. Romanos, bájale un poquito. Romanos, bájale un poquito porque yo grito. Ok, Romanos 4:13, por favor. Si me ponen ahí Romanos 4:13, voy a leer esta parte de la escritura. Quiero que pongas mucha atención porque no quiero que te pierdas de nada bueno esta mañana. Dice, obviamente, fíjate la palabra, obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Ayúdame a orar porque esto se va a poner muy interesante. Vas a aprender algo muy bueno el día de hoy. Padre, te pido, Dios, en el nombre de Jesucristo, que sea tu perfecta voluntad, Padre, y que esta palabra sea como una buena semilla que cae en una excelente tierra, Señor. En el nombre de Jesús, que cada corazón de los que hoy están aquí sea como una tierra preparada, que recibe la buena semilla en su tiempo y fructifica vida y bendición. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Fíjate bien lo que acabamos de leer. A este tema de hoy le puse, párate en la promesa. A ver, repite conmigo. Párate en la promesa. Es súper importante que nosotros fundamentemos nuestra vida, claro, en Jesucristo, pero en las promesas que Dios nos ha dado. Eso te da algo muy bueno. Fíjate, yo no puedo olvidar no pude evitar recordar cuando era niño, hablando de esto de las promesas, se me vino a la mente cuando los padres prometemos. ¿A cuántos les han prometido algo? ¿O a cuántos de niños, de chiquitos, tus papás te prometieron algo? Yo no sé si te cumplieron todo lo que te prometieron. Tal vez por ahí hubo algo que no, porque luego los humanos fallamos. Pero viéndolo por el lado amable o en un buen recuerdo, a mí me prometieron, me recordaba cómo mi papá o en alguna ocasión se me quedó algo muy grabado. Fue un suceso que marcó mi vida. Yo era niño y yo era el menor de 7. En una familia grandecita, éramos 7, yo era el más chico. Y hubo una ocasión en que mis hermanos mayores tenían muchas cosas. Como era tanta la diferencia, yo era el menor de 7, pues los más grandes ya manejaban, ya tenían coche. Y yo chico, pues no hombre, no tenía nada por la edad. Entonces hubo un momento en una etapa de mi vida donde
yo a lo único que podía aspirar, hablando de una movilidad, era una bicicleta, por mi tamaño, por mi edad. Entonces yo veía que mis hermanos tenían coche, tenían moto, otros, como a mi papá le gustaban los caballos y la charrería. Entonces mis hermanos medianos eran charros y tenían caballos padrísimos. Yo no montaba, yo era muy chico. Entonces recuerdo que en una ocasión yo le dije a mi papá: oye papá, pues a mí aunque sea cómprame una bicicleta. Y me acuerdo cómo mi papá platicó con mi mamá. Yo tendría unos 5 o 6 años, y me acuerdo cómo, así como un concilio, empezaron a decir: oye, pues sí es cierto, hay que comprarle algo a este pobre. Porque yo jugaba con canicas y caballitos y juguetitos, pero no tenía nada de movilidad. Entonces yo pedí una bicicleta y platicaron ellos, y ahí acordaron en concilio que me iban a comprar una bicicleta. Dijo: sí, hay que comprar una bicicleta. Entonces volteé a mi papá, pero de verdad me quedó grabadísimo, y volteé y me dice: te voy a comprar una bicicleta. Algo le dijo mi mamá, porque mi papá nomás yo lo veía que decía: ok, sí, está bien. Entonces volteé y me dice mi papá: te voy a comprar la bicicleta, pero te voy a pedir, siempre y cuando le obedezcas a tu mamá en lo que te pide. Yo creo que mi mamá ahí puso el requisito. Entonces yo volteé y le dije, yo estaba así emocionado porque me iban a comprar mi bicicleta, pero me dijeron el requisito, ¿verdad? Tienes que obedecerle, porque mi papá se iba a trabajar y mi mamá se dedicaba al hogar, ella no trabajaba. Entonces ella hacía de comer y en aquel entonces, todavía en mi época, íbamos por las tortillas calientitas, íbamos por quién sabe qué, y por 2, 3 mandados, ¿no? Nos mandaba mi mamá cuando llegaba yo de la escuela, de la primaria, me acuerdo, llegaba y cansado, sudado, aventaba la mochila y ahora le tenía que ir por las tortillas, porque en 1 hora llegaba mi papá a comer. Y donde no estuviera todo calientito, la agüita fresca con hielo, la comidita, todo, no, porque mi papá llegaba, comía, descansaba un rato y volvía a salir a trabajar. Era muy trabajador, mi mamá dedicada al hogar. Entonces yo creo que ahí yo batallaba mucho para ir por las tortillas. No me gustaba, no quería. Entonces yo creo que ahí mi mamá le debe haber dicho: pero es bien desobediente, es bien cabezón porque mi papá me protegía mucho, me quería mucho. Yo era su más chiquito, ¿no? El cocoyotito, me decían, el más chiquito. Entonces yo creo que ahí mi mamá le dio la queja y le dijo: pues sí, pero es un cabezón. Tú no lo ves, pero tú no estás aquí. Pero cuando yo le pido algo no me obedece, y peleo, y esto, y no me hace caso, y todo, y hago mucho coraje. Yo creo que mi mamá se quejó. Entonces volteé a mi papá y me dice: pues si tu mamá me dice que lo obedeces y que le vas a hacer los mandados y todo, yo te compro tu bicicleta sin ningún problema. Pues yo dije: no manches, voy a cuidar mi testimonio delante de mi mamá. Entonces ya, así fue. Fue una promesa que me hizo mi papá. Fue una promesa. Entonces yo recuerdo que cuando llegaba de la primaria, las semanas posteriores, llegaba, aventaba la mochila, tomaba agua. Yo estaba acostumbrado, la casa era grande, teníamos animales, los caballos, todo. Yo estaba acostumbrado a ir, me ponía en short luego, y ya bien a gusto. Y mi mamá luego: Rodolfo, tienes que ir por las tortillas. Y ahí iba a decir: no, yo no. Y me acordaba de la promesa y decía: sí mamá, ahí voy. Chin, decía, híjole. Me vestía, otra vez me ponía zapatitos, todo. ¿Cuántos kilos, mamá? No, tráete 1 kilo, 1 kilito, ok. Me iba, mamá. Y así, cuando me acordaba, rápido, se me olvidaba, y mi reacción era: no, yo no, le toca a mi hermano, yo ya fui ayer, yo ya fui antier. Yo tenía muchos argumentos para no hacerle caso a mi mamá, pero me acuerdo que cuando me acordaba de la promesa, ¿cuántos kilos, mamá? Iba por las tortillas. Siempre fue así. Entonces digo: no manches, qué importante es tener presente una promesa. Algo que me interesaba, me hacía que obedeciera y que cumpliera. Por eso le puse hoy por nombre a esta enseñanza: párate en la promesa. Párate en la promesa, porque Dios nos ha hecho mucha promesa. Miren el pasaje que leí. Dios le promete a Abraham bendecirlo y jura por su nombre que lo va a bendecir. O sea, es algo que Dios no va a dejar de hacer. Escúchame,
no era solo para Abraham la bendición, te lo dije hace un momento, era para todas sus generaciones. Si tú valoras y entiendes la promesa que Dios te hace, te va a pasar como yo cuando me mandaban por las tortillas. Yo me acordaba de la bicicleta y decía, no puedo perder la bicicleta por 1 kilo de tortillas. Entonces Dios le hace esta promesa a Abraham. Le dice, voy a bendecir tus generaciones, voy a multiplicar, vas a ser una persona. Hay una versión que le dice Dios, que le da a entender, o habla Dios, que le dice, te voy a hacer famoso, Abraham. Famoso no como ahora conocemos un hombre famoso. Se refería a Dios en aquel entonces con esta palabra, con esta promesa que le dijo a Abraham: muchos van a saber de ti, Abraham. En toda la región donde tú vivas, Abraham, todos van a reconocerte como un hombre de Dios y además poderoso en todos los aspectos. Así se refería a Dios. Hay una versión que dice, te voy a dar gran fama y gran nombre. Fíjate la promesa que Dios le estaba diciendo o dando a Abraham. Lo iba a exaltar, iba a ser una persona importante. Yo quisiera decirte esta mañana, si tú identificas con claridad alguna promesa que Dios te haya dado, no me la digas, piensa tantito. ¿Identificas alguna promesa que Dios te haya hecho? Que Dios te haya dado, voy a hacer contigo esto. Voy a llevarte a tal lugar. Te voy a conceder, te voy a dar, te voy a ayudar, te voy a sacar de ese problema, te voy a resolver esa situación. Yo no sé, pero si tú puedes identificar una promesa importante en tu vida de parte de Dios, de eso te quiero hablar un poquito. Porque yo creo que las promesas que Dios plasmó en la palabra y que nos ha dado, tenemos que tenerlas en gran estima. Tenemos que tenerlas y tomarlas en serio. Las promesas de Dios, Dios no promete por prometer. Dios no dice por decir. Las promesas que Dios nos ha dado, hay que tomarlas en serio. Dios las hace en su nombre, escúchame bien. Dice la Escritura que tenemos promesa de Dios y que juró por su nombre que las iba a cumplir. Así es que no dudes que no se vayan a cumplir las promesas que Dios te ha dado. Escúchame, tómalas en serio. Jurar por su nombre quiere decir darle un cumplimiento, quiere decir que hay un poder derramado en las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Hay algo que Dios ha derramado de Él mismo en cada promesa que Dios te ha dado. Escúchame, hay un poder. Esto hace que la promesa sea vasta en bienestar. No te conformes con solo solucionar el problemita. Las promesas de Dios son vastas y suficientes. Le dijo a Abraham, te voy a hacer famoso. Mucha gente te va a venir a buscar, a pedir ayuda. Mucha gente va a saber de ti, va a conocer que eres una persona estable. Estabilidad. ¿Cuántos quieren tener estabilidad en su vida? Dime si no. Es necesario tener estabilidad. Tener estabilidad emocional, tener estabilidad sentimental, tener estabilidad familiar, tener estabilidad económica, tener la provisión resuelta. Dime si no es importante tener estabilidad. Y cuando tú tienes estabilidad emocional, física, espiritual, económica, en todas las áreas que humanamente necesitamos, cuando tú eres una persona estable, eres una persona
confiable, eres una persona que se te pueden acercar, como dice la Escritura, los pájaros van a hacer nido en un árbol frondoso. ¿Cuántos han visto un árbol grande, frondoso? ¿Qué te inspira cuando tú ves un árbol grande, desarrollado, verde, con las ramas gigantes, lleno de hojas, lleno de vida? ¿Sabes cuántos animalitos viven en un árbol así? ¿Sabes cuántos se benefician por la sombra de ese árbol? ¿Sabes cuánto oxígeno genera ese árbol? Es de bendición. Las promesas de Dios generan eso en nuestra vida. Tenemos que ser gente que cree en las promesas de Dios, que considera serias las promesas de Dios, que va a hacer lo imposible para alcanzar las promesas de Dios, que va a interesarse qué es lo que Dios quiere que haga para que esa promesa que Él me hizo, yo la disfrute. La promesa de Dios, como me sucedió a mí, escúchame, generan fuerza para cumplir el pacto. Yo cuando me acordaba de la promesa de mi papá, pero me había dado el requisito y la condición, el simple hecho de recordar la promesa y quererla, me hacía obediente. Recordar la promesa que Dios te ha dado va a generar fuerza en ti para seguir adelante. ¿No me estás entendiendo? Oí un amén bien bajito. Eso va a generar fuerza en ti para seguir adelante. Yo te voy a dar 3 puntos esta mañana hablando de las promesas. Número uno, tienes que pararte en la promesa. Tienes que pararte en la promesa. Varones, ¿cuántos se acuerdan de esto? Tienes que pararte en la promesa. No está muy fuerte cuando hablo muy fuerte. Si quieren, bájenle. ¿Está bien? Ok. Tienes que pararte en la promesa. Número 2, tienes que agarrarte de la promesa. Y número 3, tienes que hablar de la promesa. Mira, te tienes que parar en la promesa. ¿Qué es pararte en la promesa? ¿Cómo puedes pararte en una promesa de Dios? ¿Sabes cómo? No la olvides. No olvides la promesa que Dios te dio. Eso es pararte en la promesa de Dios. Recuerda lo que Dios te ha dicho. Por eso te decía, ¿recuerdas de alguna promesa fuerte o significativa para ti que Dios te ha hecho? No la olvides. Tenla presente. Piensa en ella. Párate en la promesa que Dios te dio en algún momento, aunque hayan pasado ya muchos años y no la hayas visto todavía real en tu vida o verla hecha realidad. Párate en la promesa, insiste, escúchame bien, eso es pararte en la promesa. No olvides la promesa que Dios te ha dado, no olvides la palabra de bendición que Dios te dio, no olvides en ese momento donde estabas en comunión con Dios y sentiste que el Espíritu Santo te dijo, algo voy a hacer contigo. No lo olvides, eso es pararte en la promesa. Piensa, escúchame, piensa en la vida que recibiste cuando recibiste a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ahí hay una gran promesa, hay una promesa de salvación, escúchame. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, la primer promesa que recibimos es salvación, provisión y paz. Amén. Salvación, provisión y paz, bienestar. Porque dice Cristo, yo he venido para que vivas, para que tengas una vida abundante. Esa es una promesa que Dios te da a todo aquel que pone su vida en Cristo Jesús. Entonces tienes que pararte en esa promesa y no tomarla a la ligera. Cristo vino a salvarte de una vida de perdición, de pérdida, de fracaso. Cristo vino a salvarte de una condición caída. Esa es una promesa que tienes que valorar, atesorar y pararte en ella. Decir, no, Cristo llegó a mi vida, ahora soy una persona salvada de esas prácticas que yo hacía antes. Dime amén.
créelo. Esa es una promesa que Jesús te ha dado. Mira, si bien es cierto, no sucede automático. Tú recibes a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos de los que han recibido a Cristo en su corazón genuinamente, que han hecho una oración de fe, dejaste de decir mentiras inmediatamente? ¿Cuántos los que recibieron a Jesucristo en su corazón, que hicieron la declaración de fe, dejaron de drogarse, tomar alcohol, fumar, enojarse, ofender al enemigo, a su semejante y al enemigo? ¿Cuántos automáticamente lo dejaron de hacer? No, no sucede así generalmente. Generalmente tú recibes a Cristo Jesús y recibes la promesa que en Cristo Jesús vas a poder hacer todos esos cambios. Amén. Vas a poder dejar de fumar, vas a poder dejar de gritar, vas a tener dominio propio. Esa es la promesa de salvación. Escúchame. Dios te hace una promesa a través de su Hijo Jesucristo, de que las cosas van a ser diferentes en tu vida a partir de que lo recibes como tu Señor. Tienes que pararte en esa promesa. Tienes que tomarla en serio, valorarla y luchar para que sea realidad en tu vida. No puedes darte chance de decir, argumentando miles de tonterías. Yo tomo en serio esa promesa. Yo valoro esa promesa y digo, amén, yo voy a ser salvado de mi condición caída, que no tiene nada bueno mi condición caída. Personalmente yo creo en esa promesa y ahora me paro en ella, la creo y camino en ella y busco verla hecha realidad en mi vida. Eso es pararte en la promesa. Todos hemos recibido la promesa de salvación. Todos hemos recibido la promesa de provisión. Todos hemos recibido la promesa de que vamos a tener paz y vamos a estar tranquilos y gozosos. El gozo del Señor no nos va a faltar. Las situaciones malas y adversas podrán estar, pero mi paz y mi confianza está puesta en el Señor. Amén. Esa es una promesa que tenemos en Cristo Jesús. No sucede mágicamente. No sucede mágicamente. Tienes que alinearte a la promesa. Tienes que creer la promesa. Y tienes que decidir meterte en esa promesa de decir, ahora soy cristiano, ahora mi vida le pertenece a Cristo, ya no voy a andar haciendo tarugadas. ¿Me estás escuchando? Dios prometió a Abraham bendecirlo. Si Abraham no hubiera sido obediente y no hubiera creído en la promesa, no se le hubiera hecho realidad. Voy a regresar a Romanos 4:13. Pónganmela ahí, por favor, Romanos 4:13. Fíjate bien. Obviamente dice Pablo, obvio. Es obvio, hijo, ya no lo preguntes. Dice, obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham, cuando le dijo, te voy a bendecir, te voy a multiplicar por tus generaciones, yo voy a hacerte un hombre afamado, estable, todo, dice, cuando Dios le hizo esa promesa a Abraham y a sus descendientes, no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Te lo voy a explicar. O sea, el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham no consistía tanto, o no consistía más bien, en que Abraham fuera un obediente de la ley.
para que la promesa de Dios se hiciera realidad en Abraham, consistía en que Abraham desarrollara una correcta relación con Dios, que Abraham alineara su vida correctamente a la voluntad de Dios, que eso iba a ser posible solamente por una fe limpia y total de Abraham a Dios. ¿Me están entendiendo? O sea, por la fe que Abraham tenía en la promesa que Dios le dio, Abraham iba a poder ejercer una relación correcta con él, y entonces se cumplía la promesa. ¿Ya viste el círculo? No sé si lo entendieron, si se dieron cuenta de ello. ¿Cómo es el orden? O sea, para que yo reciba la promesa de Dios, no tengo que hacer obras, ley, no. Tengo que creer en la promesa. Yo cuando era niño, yo me imaginaba subido en la bicicleta. Yo la quería, me la imaginaba roja, con llantas con tacos. Le dije a mi papá, no, yo no quiero una de carreras, yo quiero una de esas que tienen llantas con taquitos, como cross, como bicicross y ruda, y quería una de las que le apretabas para atrás y frenaba, porque yo tenía un cuate que tenía una de esas y se derrapaba así, llegaba bien rápido así y no tenía frenos aquí, de manubrio, de maneral, sino era, no sé si todavía haya, pero era un freno que le hacías para atrás y frenaba la llanta trasera y ¡fum!, te derrapabas. Entonces yo le dije a mi papá, si me vas a comprar la bicicleta, cómprame esa, no quiero otra. Yo pensaba, yo veía las de así, como de niña, de mujer. No, yo decía una que no tenga nada, yo quería brincar y frenar así. Yo me imaginaba la bicicleta, como niño soñé 15 días, o creo que se tardaron un mes viendo mi obediencia. Yo soñaba con mi bicicleta. Yo me veía, y cuando acompañaba a mi mamá a alguna tienda o al súper o a alguna tienda departamental, yo corría al departamento de bicicletas y yo empezaba a buscar y me veía. Mi mamá se le perdía, ya sabía dónde encontrarme. Iba y me encontraba, me decía, ya, pórtate bien, te la van a comprar. Y como niño, ¿cuándo? ¿Cuándo, mamá? ¿Cuándo? Ya, ¿cuándo? Llegaba mi papá al día siguiente que me había hecho la promesa, ya vamos hoy por la bicicleta. No, espérate, quiero ver. Y al otro día, ya vamos por la bicicleta. No, y a diario le preguntaba por la bicicleta. Y yo soñaba con la bicicleta. Yo tenía fe en la bicicleta. Yo tenía fe en la promesa que me había dicho mi papá que me iba a comprar la bicicleta. Yo le creía a mi papá porque los vi que decidieron y el único requisito que me pusieron es obedécele a tu mamá. Yo dije, no, pues no tengo problema. Voy diario por las tortillas. A lo que voy es, dice aquí la escritura, dice Pablo, obviamente, el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham no es porque vengas cada domingo y te sientes en la misma silla. El cumplimiento de la promesa no es que porque tengas 800,000 años de cristiano. La promesa no se va a dar porque naciste en cuna cristiana. La promesa no va a ser porque tú eres el recién convertido y crees que amas a Dios por más que todo mundo. No, la promesa va a ser realidad en tu vida porque tú estás poniendo fe en lo que Dios ha dicho que puede hacer contigo, en lo que Dios dijo que sucedió en ti cuando recibiste a Cristo Jesús. Cuando tú pones la fe y la confianza y te agarras de esa esperanza, de esa promesa que te dio vida y salvación, entonces vas a ejercer una correcta relación con Dios porque has entendido que por fe, que porque amas a Dios y le crees, tienes fe en lo que Dios te ha dicho, tu vida se empieza a alinear solita a tener una correcta relación con Dios.
Escúchame, no necesita regañarte nadie, no necesita vigilarte nadie, no necesita la esposa estarte levantando. Ándale, vámonos a la iglesia. No, tú solito, cuando tú pones tu fe y tu esperanza y tu confianza en las promesas de Dios, en la salvación que te dio Jesús, empiezas a tener una correcta relación con Dios de amor, de pasión. Y dice Pablo, obviamente eso es lo que hace que la promesa se cumpla. Qué tremendo. Y de verdad, yo no olvidaba, si olvidaba la bicicleta, no iba por las tortillas. Esa era mi naturaleza. Rebelde, escuincle, desobediente. ¿Cuántos estamos como niños desobedientes y le desobedecemos a Dios? ¿Sabes por qué te puede estar pasando eso? Porque ves muy lejos la promesa, o a lo mejor ni crees en ella, o no la has entendido. Crees que es un choro mareador y un juego y es nomás de pórtate bien, pero no has entendido realmente la promesa, esa salvación tan grande que Jesús nos regaló en la cruz, lo que significa salvarte de qué. Meterte a una vida trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Qué significa eso? Que estés soñando, que estés acariciando la bicicleta, que estés acordándote de ella, qué color la quieres, que estés pensando en las promesas de Dios, que estés diciéndole, Señor, ayúdame con esto. Hoy decido dejar este mugre vicio, hoy decido dejar esta mendiga condición que me tiene esclavizado, porque no me quiero perder de tus promesas, Señor. Que mueras a la condición natural. La condición natural que yo tenía en el ejemplo que te di era de rebeldía, de desobediencia. Un niño que no quería obedecerle a su mamá, a su papá. Era una condición humana, carnal. A veces así estamos. Estamos atorados. Tienes que pararte en la promesa. Tienes que pararte en la promesa. No puedes olvidarla. Agarrarte de la promesa. Número dos, agárrate de la promesa. Esto te va a ayudar a que tengas una correcta relación con Dios. Cree en eso. Mira, Hebreos 3:12 dice, Hebreos 3:12, por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Fíjate la advertencia que hace la Escritura, no sé si lo tenemos ahí. Sí, Hebreos 3:12 dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno. ¿Y qué? E incrédulo, que los aleje del Dios vivo. Por eso mi segunda recomendación es, agárrate de la promesa. No dejes que tu corazón o las circunstancias de la vida hagan que te alejes de la promesa que Dios te dio, del Dios vivo, de lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Cuidado, examinen su corazón. A ver, escúlcate tantito. ¿Cómo piensas de lo que dice Dios de ti? De verdad, ¿cómo ves las promesas o el suceso salvador, justificador, rescatador de Cristo en tu vida? ¿Cómo, en qué nivel lo pones? ¿En qué proporción lo valoras? Ese es el tema que tendrías que preguntarte tú. ¿O dudas? Dice, cuidado, cuídate de tener un corazón maligno o incrédulo, que te hace dudar de la salvación, que te hace dudar de ser cristiano, de venir a una iglesia, escuchar la palabra de Dios, que te hace dudar de todas las promesas que Dios plasmó ahí y que son para ti. Dice Pablo, cuídate, dice Hebreos, 3:12, la carta a los Hebreos dice, cuídate de tener un corazón maligno e incrédulo que te aleje.
Por eso mi segunda recomendación es: agárrate de la promesa. ¿Sabes qué es agarrarse? Es decidir creer lo que Dios me ha dicho. Intencionalmente yo decido creerle a Dios más que a las circunstancias. Intencionalmente yo decido agarrarme y tomo decisiones correctas en base a lo que Dios ha dicho de mí y que tiene para mí. ¿Me explico? Eso a mí me ha ayudado a salir de una condición perdedora. No quiero ofender a nadie, pero hay mucho cristiano perdedor. Hay mucho cristiano, lamentablemente, no debería de ser así, pero hay mucho que se dice cristiano y están teniendo vidas perdedoras. Pierden la promesa. No han valorado la promesa que Dios te dio de salvación, de salvarte y de rescatarte de esa vida miserable y de esa vida llena de adicciones y lleno de codependencias. Eso es una vida de perdedores. No te acomodes. No te acomodes en tu pecado, creyendo que no es grave y que hay otros peores. Eso es un pensamiento perdedor. Dios vino para salvarte, punto. Salvarte de una condición caída, miserable. Tienes que agarrarte de las promesas de Dios, de lo que Dios quiere hacer contigo y con tus generaciones, y eso debe de ser suficientemente fuerte para que te animes, te pares en la promesa, vivas conforme a ella y te agarres de la promesa. Decidas tomar decisiones correctas. Amén. Pero eso lo tienes que hacer tú. Tomar decisiones correctas es agarrarse de la promesa, elegir lo bueno, elegir lo verdadero. No te me chipiloníes. Ay, pastor, tengo 1 año, tengo 2 años. ¿Cuánto necesitas? Toma el tiempo que quieras. Ahí va a ser tu vida. Tú estás trazando el destino de tu vida. La promesa no te va a llegar porque no faltes aquí el domingo. La promesa te va a llegar cuando tú le creas a Dios y empieces a ejercer una relación correcta con Dios. Amén. Es lo que dice Romanos. Es lo que leímos en Romanos 4:13. La promesa va a llegar con aquella persona que le crea a Dios y empiece a ejercer una relación correcta con Él, derivado de esa gran fe en la promesa que Dios le dio. Porque sabe que Dios juró por sí mismo. La pregunta sería: ¿tú quieres las promesas de Dios? ¿Quién no querría que la promesa de Dios se haga realidad y se cumpla en nuestra vida? Todos. Agárrate de la promesa de Dios. Agárrate. Ten presente las promesas y agárrate de ellas. Eso va a fortalecer tu vida para continuar firme y limpio. Escúchame, cuando tú te agarras de las promesas de Dios, vas a resistir los embates del enemigo. Cuando el enemigo viene a tratar de desviar tu camino, cuando tú tienes presente una promesa de Dios, la amas, la tienes agarrada y estás meditando en ella, orando por ella, deseándola, deseando esa bendición, queriendo vivir esa vida, ese estilo de vida que Dios prometió para todos. Cuando tú tienes presente esa promesa, cuando viene el ataque del enemigo queriéndote sacar para que pierdas la promesa, tú vas a resistir. Tú te vas a mantener firme, aún en medio del embate del enemigo, aún en medio de una situación difícil. Es importante tener presente las promesas que Dios te ha dado, no olvidarlas. Agárrate constantemente de ellas. Y número 3, habla de ellas. Habla de ellas. Es padrísimo hablar de las promesas de Dios. A mí me fascina compartir con los míos lo que Dios me ha dicho que va a hacer conmigo.
Yo platico con mis hijos y le digo, ¿sabes qué? Dios nos va a llevar de aquí para acá. Se me quedan viendo de repente, sí, pa, chido. Sí, ya me lo dijo Dios. Ya me dijo Dios lo que va a hacer con nosotros. Y me encanta hablar de las promesas de Dios. Me encanta compartírselas a mi esposa. A veces me tira de loco, a veces hasta me ha dicho, ay, qué orgulloso eres. No, no es orgullo. No es orgullo, es que yo le creo a Dios. Yo creo que me ama, claro. Yo me creo que me ama. Dios me ama. Dios me ama mucho, perdóname por decírtelo, pero Dios me ama mucho, ¿cómo ves? De verdad. Yo no tengo la menor duda. Dios me ama. Desde el primer momento que me encontré con Él y que me hizo pasar todo lo que me hizo pasar, que fue durísimo, vi el amor de Dios. No creas que te lo digo ahorita porque soy pastor y ya medio me acomodé un poquito después de mucho trabajar. No, Dios me ama. No dudé desde el primer día que Dios me agarró y me zarandeó y me puso a comer tierra. Aleluya, digo, Dios me ama. Claro, porque si no me hubiera pasado por esa etapa de mi vida, no hubiera entendido todo lo que ahora entiendo. Todo fue necesario. Por eso yo le digo a todo mundo que tengo oportunidad, no, yo no tengo la menor duda, Dios me ama, porque me escogió, porque se fijó en mí. Claro, me pasó por una situación muy difícil, pero eso no es falta de amor, al contrario, era necesario. Él determinó hacer eso para mí, aleluya, gloria a Dios, yo lo recibo, pero no dudo del amor de Dios, nunca. Amén. Y más te vale que tú pensaras igual. Y dejes de estarte quejando. Y dejes de estar diciendo, es que si Dios me amara, no estaría pasando lo que estoy pasando. Ay, como Pablo, obvio. Te diría, obvio que lo tienes que pasar. O sea, ¿qué no entiendes? Como dicen los chavos, hello. ¿Entiende? Es obvio que te ama. ¿Cómo? Claro, mi chavo, lo necesita. Ajústese. Ame la promesa. No la olvides. Párate en ella. Agárrate de ella y habla de ella. Habla de ella y verás cómo Dios va a dejar que te llegue.